Это твоя. Смеется тот, кто смеется последний. А ты давай. Y donde hacían este tipo de cosas siniestras y ocultas. En cierto momento me le quedé viendo la sombra que proyectaba aquel lugar. A veces podía ver luces perdiéndose entre la espesura negra de los árboles y la maleza. Eran como señales que nos advertían que no estábamos seguros, que había sido una mala decisión acampar en aquellos terrenos. Otra cosa que pensábamos es por qué se habían llevado a ese compañero y no otra persona más joven y vulnerable. No teníamos respuesta y solamente deseábamos regresar a nuestras casas, pero ciertamente ese viaje iba a cambiar nuestras vidas de muchas maneras. Caminamos durante varios minutos por el sendero en el cual habíamos llegado. Resultó ser un problema, pues al haber poca iluminación era fácil perderse, aunque los guías trataban de buscar el mejor camino para recorrer. No éramos un grupo muy numeroso, y la mayoría de nosotros no tenía experiencia en recorrer zonas oscuras y lugares llenos de monte. Me preocupaba el hecho de que nuestro líder iba a enfrentar un problema grave por esa situación, pero también me inquietaba el hecho de ser acosados por algo que había atacado al compañero. Imaginaba que estábamos en terreno de gente peligrosa, gente que nos iba a provocar mucho daño y quizás íbamos a desaparecer. Esos eran mis pensamientos y todos eran fatalistas. Pero en el instante que escuchamos a nuestro alrededor la maleza moviéndose, todos nos colocamos en posición de alerta. Imaginábamos en primera instancia que se trataba de algún animal nocturno merodeando el lugar. Había bestias salvajes que podían dañarte, pero la situación se volvió insostenible al instante que algo saltó a nuestra vista. Debo decir que no lo vi con claridad, pero puedo afirmar sin temor a equivocarme que se trataba de un ser horrible y humanoide. Y digo humanoide porque tenía unas extremidades muy largas, un color de piel brillante y oscuro que parecía como si no tuviera pelo en toda la piel, y como si éste se le hubiera caído a pedazos, pues en algunas partes hasta puedo jurar que veía los huesos. Las tenues luces de las lámparas de mano que llevábamos iluminaron apenas un instante. Su cuerpo era extraño, pero lo era más todavía el rostro podrido que parecía caérsele a pedazos. Mostraba parte de sus dientes y cráneo, además de que le faltaba un ojo y el otro se miraba blanco, medio bulboso, pues no tenía párpados. Aquel ser horrendo estaba sin ropa y así lo notamos, pero no tenía genitales, tan solo un apéndice que le colgaba de forma extraña y repugnante. Tan solo estaba ahí como acechando nuestro temor para llevarse al rezagado o al más débil del grupo. Me quedé estático y temeroso de que fuera yo. El terror nos invadió y salimos corriendo despavoridos para tratar de alejarnos de aquella presencia. Los líderes del grupo intentaban de todas formas mantenernos en calma y enfrentar lo que estaba ahí. Fue el líder quien primero se acercó y le trató de hacer frente a aquello, pero fue inútil. Lo siguiente fueron gritos y una lucha tremenda que movía maleza y rompía las ramas de los arbustos. Nos dimos cuenta que ambas figuras comenzaron a rodar en una frenética lucha por dar cuenta uno del otro. No sabíamos si era un animal muy grande o un loco desquiciado, pero cualquiera que fuera la respuesta, en ese instante supimos que aquella cosa quizás había ganado la lucha. Todo había quedado en silencio de pronto. No quise saber ni escuchar más. El terror me invadió al igual que los otros compañeros. Esto nos hizo correr para buscar la salvación, pero en vez de eso, la imprudencia y la falta de valor nos hizo desperdigarnos por todas partes. Eso fue fatal en muchos sentidos. Yo iba corriendo con un compañero que ya tenía tiempo en la tropa. Era muy joven y aquello le había provocado tal espanto que se hundió en una crisis nerviosa que me terminó contagiando. En cierto momento aquella excitación nos hizo perder el equilibrio y caímos en una encrucijada. El lodo nos hizo resbalar y golpearnos con las rocas hasta llegar al fondo de aquel lugar donde se percibía un amplio corredor.
Era un lecho de arroyo seco por donde podías andar. Quizás podíamos llegar al punto donde habíamos estacionado la camioneta. Había por lo menos 2 personas muertas y es que aquella cosa había dado cuenta de nuestro líder. De tal suerte que intenté calmarme y orientarme para saber qué camino debía tomar. Mi compañero lloriqueaba y se vomitaba encima por la tremenda impresión de ver algo tan horrendo. De algún modo, mi compañero repetía que era verdad que aquellas cosas se transformaban en animales y andaban ahí y ahora iban a matarnos, aunque yo me inclinaba más por la idea del sujeto asesino. Pero su apariencia era tan horrenda que no era nada normal. Su temor fue contagioso y tuve que aguantarme la respiración un buen rato antes de enfocarme y cuando por fin pude hacerlo, simplemente caminamos por el lecho del arroyo. Buscábamos un camino para regresar a donde habíamos caído y reunirnos con nuestros compañeros. A ellos los podíamos escuchar a lo lejos gritando y sentíamos un alivio al ver el cielo azulado que anunciaba que pronto llegaría la mañana. Y la bendita luz que nos iluminó nuestros senderos hasta salir a un claro lleno de piedras y pudimos observar a varios compañeros parados alrededor de algo. Ese alivio momentáneo se fue diluyendo a medida que avanzábamos. Cuando por fin llegamos, el horror, además de la incredulidad, nos hizo temblar al mirar a un hombre muerto de una manera horrible. Eso fue lo que cambió nuestra idea de andar por aquellos caminos y senderos de bosque. El cuerpo del nuevo compañero, el que había sido sustraído de su tienda durante la noche, estaba ahí. Tenía un madero atravesado por la mitad del cuerpo. Estaba atado al mismo y el rictus de muerte que tenía en el rostro se complementaba con un gesto de dolor. Había sufrido mucho y no tenía ni un solo diente o muela en la boca entreabierta. Los ojos se los habían rellenado de tierra. No entendíamos realmente por qué alguien lo había torturado de esa manera y mientras tratábamos de encontrar sentido a aquel horrible espectáculo, escuchamos de pronto un aullido largo mezclado con una voz que pedía ayuda, pero el eco se fue perdiendo en la inmensidad del bosque que nos rodeaba. El líder guía que quedaba estaba en shock. Lo único que hizo fue llevarnos directamente a los vehículos. Los demás líderes de la tropa iban a resolver el problema y cada joven nos dejaron en nuestras casas. A partir de ahí se hizo un gran escándalo, mismo que terminó por disolver nuestra tropa y poner antecedentes. Nadie dijo nada sobre aquellos hechos y todo quedó en secreto, pero solamente los que estuvimos ahí fuimos testigos de que algo nos persiguió y terminó con la vida de unas personas. Aquellos que sin deberla ni temerla enfrentaron el horror cara a cara y nos pusieron ante una realidad que en esos lugares existen y merodean cosas horribles, cosas que pueden provocar los peores sufrimientos y llevarte a la muerte a través de estos. Tengan cuidado la próxima vez que vayan a un bosque. Escuchen bien y estén atentos, pues quizás reciban advertencias. O quizás simplemente despierten con un madero atravesado en el pecho. He hecho varios videos defendiendo la necesidad de las personas que piden en las calles, pero si